Comenzamos con esta segunda parte del tema 5, que está dedicado a las existencias. ¿Qué son las existencias? Son activos que controla la empresa para venderlos en el transcurso de su negocio, normalmente en un periodo máximo de un año, aunque hay veces que las empresas pueden tardar más de ese periodo en vender las existencias. Cuando hablamos de existencias hay de distintos tipos. Si pensamos en un supermercado o en una empresa que se dedica a la distribución de algún artículo, por ejemplo, una zapatería o una pequeña tienda de ropa, las existencias que tendrán ese tipo o esa tipología de negocio serán las existencias de mercaderías. Si lo que estamos es analizando una empresa industrial, una empresa que fabrica un producto determinado, pues en ese caso esa empresa tendrá materias primas, tendrá producto en curso, tendrá producto terminado y a lo mejor algún otro tipo de mercadería, como puedan ser repuestos, como puedan ser el combustible de las máquinas, como pueda ser el embalaje, ¿vale? Todas ellas son activos que la empresa controla y su importancia va a depender, como ya he dicho, del negocio. Si estamos en una empresa que a lo que se dedica es a la consultoría o a la prestación de servicios, el importe de las mercaderías en relación o dentro de su estructura de balance en relación al total de los activos no va a ser significativa. Mientras que si de lo que estamos hablando es de una empresa que se dedica a fabricar un producto específico y a distribuirlo, pensemos, por ejemplo, en Inditex o pensemos en las empresas comerciales de ropa deportiva como pueda ser Nike, o pensemos en un gran supermercado como Carrefour con muchísimas mercaderías. En ese caso sí que la relación de mercancías, de existencias, mejor dicho, en relación a la cifra total de activos va a ser significativa. Como cualquier activo, también ocurre en el caso de los pasivos, necesitamos saber cómo valorarlo de forma correcta. ¿Cuál va a ser el valor inicial que le tenemos que dar a los activos? El valor, o mejor dicho, perdonadme, a las existencias. El valor inicial debe ser el del precio de adquisición o el coste de producción. Si os fijáis, es el mismo criterio en el que en el caso de los activos materiales y de los activos intangibles también que veíamos en el tema 4. Cuando hablamos de precio de adquisición, es el precio por el que adquieres, en este caso, la mercadería o la materia prima, menos los descuentos que te va a dar el proveedor, más todos aquellos gastos adicionales como puedan ser los seguros, los gastos de transporte, los aranceles y los impuestos que tengas que pagar y que no sean recuperables. Es decir, el IVA, recordad siempre que no se imputa nunca a ese precio de adquisición. Tenéis otro concepto ahí que es el de los gastos financieros, pero el tratamiento de los gastos financieros es un poco más complejo, es particular y solamente va a ser posible incorporar los gastos financieros durante el proceso productivo cuando este proceso productivo tarda más de un año. Por eso os hemos puesto ahí un extracto de Campofrío ya muy antiguo, pero curioso, y es que en el caso del proceso de maduración de los jamones, como obviamente el ciclo es superior al año, los gastos financieros en los que incurre la empresa para poder desarrollar ese producto, para poder fabricarlo, son imputables a la fabricación del producto, a ese coste de producción. Por lo tanto, criterio de valoración para las materias primas y las mercaderías, precio de adquisición, criterio de valoración del producto en curso y el producto terminado, el coste de producción. Ese va a ser el criterio inicial. Cuando hablamos de coste de producción, ¿a qué nos referimos? Pues nos referimos al precio de adquisición de las materias primas más los costes directos, es decir, la mano de obra que es imputable a la fabricación del producto, la amortización de las máquinas que están directamente ligadas al proceso productivo, el coste de adquisición de las piezas que hay que reponer en esas máquinas, así como otra serie de costes indirectos, costes, por ejemplo, de distribución de los productos que se imputan también al coste de producción. La contabilidad de costes es la encargada de decirnos cuánto nos cuesta fabricar un producto determinado concreto, teniendo en cuenta pues, esos tres componentes, el precio de adquisición de las materias primas, los costes directos de fabricación y los costes indirectos.
El principal problema en relación a la valoración de las existencias no está en el valor inicial que le damos cuando entran, por así decirlo, en el balance, sino luego, con posterioridad, cuando salen, cuál es el valor que les asignamos. Bien, en ese caso, para determinar el valor de salida, vamos a tener que aplicar una serie de métodos de asignación de valor. La mejor manera de entender estos métodos de asignación de valor es que lo veamos con un ejemplo. Así que voy a cambiar la presentación y me voy a ir a una hoja Excel para que lo veamos con un ejemplo concreto y entendáis cómo se aplica esto del FIFO, el LIFO y el precio medio ponderado. Vamos a ver cómo se aplica. Vamos a empezar con el FIFO y vamos a entender el FIFO para el objetivo, recordad, valorar correctamente las existencias finales que hay en el almacén. Tenemos una empresa con unas existencias iniciales de 3.000 unidades a 1,5 en el mes de noviembre y que a lo largo del mes de diciembre realiza las siguientes operaciones. Compra 5.000 unidades a 3, 4.000 a 4, vende 2.800 a 7, 6.000 unidades compra a 2 y luego vuelve a vender a 8. Vamos a ver cómo se queda el almacén después de todas estas transacciones. Inicialmente teníamos 3.000 unidades a 3, 15.000 euros era la situación inicial de nuestro almacén. 3.000 unidades a 1,5, 4.500 euros de existencias iniciales. Lo voy a marcar porque esta cifra más adelante volveremos a ella. Adquirimos 5.000 a 3, de tal manera que la nueva estructura del almacén es el acumulado. Un total de 8.000 unidades, una partida 1,5, otra partida 3, 19.500 euros. Volvemos a comprar 4.000 unidades a 4, nueva estructura del almacén. En total tenemos acumulados 12.000 euros con un valor en euros total, adquiridas cada una de las partidas a distintos precios de adquisición, valor total de 35.500, ¿vale? Voy a ir marcando aquí las distintas situaciones del almacén. Y luego tenemos la primera salida. ¿Qué es lo que ocurre? Que cuando tenemos las salidas del almacén, la pregunta es, vale, estas 2.800 unidades, ¿a qué lote pertenecen? ¿Al de 3.000 que tenía un coste de adquisición de 1,5, al de 5 que tenía un coste de 3, al de 4 que tenía un coste de 4? Bien, pues aquí lo que hace la contabilidad es simplificarnos la vida y decirnos, tienes que considerar que las primeras mercancías que entraron en tu almacén son las primeras que salen. ¿Eso qué quiere decir? Que tengo que considerar que estas 2.800 unidades que salen son de mis primeras partidas o de las partidas más antiguas, que son estas 3.000 unidades a 1,5. Por lo tanto, este 1,5 es el valor que le voy a dar a las unidades que salen. 1,5, ¿vale? El coste de estas 2.800 unidades que salen, el coste total va a ser de 4.200. ¿Qué nos queda en el almacén después de esta primera venta? Nos quedan 200 unidades de este lote de 3.000, nos quedan 200 sin vender a 1,5, 5.000, el de 5.000 lo tienes íntegro y el de 4.000 también, de tal manera que tienes la nueva situación de tu almacén es 9.200 unidades que en total valen 31.300 euros y que están descompuestas en distintos costes de adquisición de cada uno de los lotes. Adquieres de nuevo 6.000 unidades a 2, la nueva configuración de tu almacén es de 15.200 unidades valoradas en total a 4.300, con 4 lotes distintos a 4 precios de adquisición diferentes, y vuelves a vender, vendes un total de 2.800 unidades y aquí la pregunta es, vale, y estas, no 2.800, perdonad, 8.000 unidades y la pregunta es la misma, y estas 2.800 y estas 8.000 unidades, ¿a qué lote pertenecen? Bueno, pues aquí la normativa contable te dice, si aplicase el FIFO, esas 8.000 unidades son las primeras que entraron, primeras que salieron, es decir, tienes que empezar a valorar por las más antiguas. Es decir, tomaré estos 200 como referencia, seguiré con los 5.000 y a continuación con este lote de 4.000 del que solamente voy a utilizar una parte, un total de 2.800 a 4. Así que, ¿cuánto me queda sin vender? ¿Y cuánto me queda, por lo tanto, como existencias finales en mi almacén?
me quedan 1.200 unidades de esta partida de 4.000, 1.200 unidades a 4 y las 6.000 íntegras a 2. Existencias finales, 16.800, ¿vale? ¿De acuerdo? En total, por lo tanto, el coste de estas 8.000 unidades ha sido de 26.500 euros, el coste de estas 2.800 unidades vendidas ha sido de 4.200, las existencias iniciales que tengo son de 4.500, acabo el año con 7.200 unidades valoradas a 16.800 y con todos estos datos puedo realizar el ajuste de la variación de existencias. ¿En qué consiste el ajuste de variación de existencias? Consiste en dar de baja las existencias iniciales en 4.500, llevarnos este saldo a la cuenta de variación de existencias, ¿vale? Y dar de alta las existencias finales, ¿sí? Por 16.800 y llevarnos su saldo contra los 16.800 de variación de existencias. De tal manera que si compensáis el saldo por el debe y el saldo por el haber de esta cuenta de variación de existencias, lo que nos va a dar es un total de 12.300 euros acreedor, ¿vale? Saldo acreedor. ¿De acuerdo? Bien, ¿para qué sirve este saldo acreedor o cuál es la función de este ajuste? Para entender la función de este ajuste vamos a desglosar este análisis en tres conceptos. Uno, las compras. Otro, el coste de las mercancías vendidas. ¿Vale? Y la variación de existencias. ¿Sí? La variación de existencias ya hemos dicho que la diferencia es de 12.300. ¿Vale? ¿Cuál es el importe de las compras? ¿Cuánto hemos reconocido como gasto por compras del ejercicio? Pues del ejercicio que estamos haciendo un microanálisis a diciembre. Pues el gasto total son 15.000 más los 16.000 más los 12.000. Este es el gasto total en compras que hemos reconocido como gastos del ejercicio. ¿Sí? Recordad que hay un principio que es el de correlación de ingresos y gastos que me dice que el resultado se calculará por diferencia entre los ingresos menos los gastos en los que has incurrido para generar esos ingresos. Aquí la pregunta es, ¿los gastos totales en los que has incurrido para generar esos ingresos han sido de 43.000? ¿Has vendido todo lo que has comprado? ¿Has vendido todo lo que has comprado? La respuesta es no, porque si os fijáis, te has quedado con mucha mercancía en el almacén, es decir, que no has vendido todo lo que has comprado. ¿Eso qué quiere decir si te has quedado con mercancía en el almacén? Eso lo que quiere decir es que el coste de las unidades que tú efectivamente vendes va a ser más bajito que todo lo que has comprado, ¿vale? Tú te puedes dedicar a la venta de refrescos, ¿sí? Y encuentras una oferta en Macro y te hinchas a comprar refrescos, ¿vale? Pero resulta que te quedas con un montón de stock en el almacén. Bueno, pues ese stock en el almacén son las existencias finales, pero el gasto del ejercicio no es todo lo que te has hinchado a comprar en Macro. No, el gasto del ejercicio es específicamente el coste de las unidades que tú has vendido, que te han generado ingreso, y el ingreso menos el coste de esa lata de cerveza que has vendido es el margen o beneficio que obtienes de la operación. Pues aquí es exactamente igual. ¿Cuál es el coste de las mercancías vendidas? Lo tenemos aquí calculado. Vamos a calcularlo 26.500 más 4.200, fijaos, es 30.700. Entonces vamos a calcular el margen de esta empresa. El margen de esta empresa, o lo que vende esta empresa, son 2.800 unidades a 7 y 8.000 a 8. 2.800 unidades a 7. Vale. 2.800, estos son los ingresos, ¿vale? Y luego por otro lado vende 8.000 unidades a 8,
Así que el total de los ingresos por ventas es de 83.600, ¿vale? ¿De acuerdo? Bien, a este ingreso le tenemos que restar el coste de estas unidades que hemos vendido, que es el coste de ventas. ¿Cuál es el coste de ventas? Lo hemos calculado antes, 30.700. De tal manera que el margen bruto o el beneficio bruto que obtiene esa compañía es de 83.000 menos los 30.700, 52.900, ¿vale? ¿De acuerdo? Bien, hay otra manera de llegar a esta mismísima cifra, que es la que venimos utilizando en los ejercicios que habréis visto en clase. El total de ingresos son 83.600, ¿vale? 83.600, pero, perdonad, total ingresos 83.600. Pero nosotros lo que hacemos contablemente es estar registrando el gasto por compras, ¿no? El gasto por compras hemos dicho que era de 43.000. Si calculamos aquí el margen bruto, ¿vale? La diferencia estaría erróneamente calculado. Este margen no está correctamente calculado. ¿Por qué? Porque las compras son todas las compras que he hecho en el ejercicio, pero lo que tengo que identificar, lo que me dice la norma contable es que yo identifique el gasto que está efectivamente correlacionado con mi ingreso, es decir, el coste de las unidades que tú efectivamente vendes. Y eso lo hemos calculado aplicando el FIFO y son 30.700. ¿Qué es lo que tenemos que hacer para calcular correctamente este margen bruto? Lo que tenemos que hacer es hacer un ajuste a esta cifra de compras. ¿Cómo se llama ese ajuste? La variación de existencias. ¿Vale? ¿Cómo se ajustan estas compras? Pues muy fácil. ¿Qué tenemos que hacer aquí? ¿Cómo las tenemos que ajustar? ¿Qué es lo que tenemos que reconocer? ¿Más gasto o menos gasto? Las compras están muy altas, ¿no? Hay que reconocer menos gasto, es decir, que hay que hacer un ajuste de la variación de existencias positiva. Fijaos, variación de existencias, saldo acreedor, saldo de ingresos, saldo positivo. Vamos a corregir, ¿vale? Estos 43.000 euros de gasto hacia arriba, bueno, o hacia abajo. Vamos a disminuir el gasto en 12.300. De tal manera que esta diferencia, si calculamos ahora los 43.000 menos los 12.300, ¿qué creéis? ¿Qué cifra nos tiene que dar? Vamos a calcularlo. 43.000 más la otra cifra. Fijaos, el coste de ventas. ¿Veis? ¿Sí? Nosotros en España, la manera que tenemos de llegar al coste, a esta cifra de coste de ventas, la manera que tenemos de llegar a esta cifra de coste de ventas no es directamente calculando el coste de ventas, sino calculándolo a través de la cifra de compras y luego al final del ejercicio ajustando por la variación de existencias. Y la diferencia entre las compras más o menos la variación de existencias nos va a dar este coste de ventas. De tal manera que voy a eliminar esto para que veáis que efectivamente el ingreso por venta menos las compras más, en este caso, la variación de existencias, nos da nuestro margen bruto de 52.000. Esta es la manera que tenemos nosotros de aproximarnos al cálculo del coste de ventas a través de las compras más o menos la variación de existencias. De ahí que sea tan importante para calcular el resultado del ejercicio correctamente hacer este análisis este registro contable en el libro diario al cierre del ejercicio de la variación de existencias, ¿vale? Porque si no hacemos este asiento al cierre del ejercicio, vamos a calcular mal el resultado. ¿Sí? Vamos a calcular mal este margen bruto. De aquí para abajo pensad que lo que tenemos que hacer es meter los salarios, las amortizaciones, las pérdidas de valor, gastos en suministros que podamos tener para llegar al resultado del ejercicio. Este es solo como la primera etapa. Ingresos menos el coste de las unidades que vendes. ¿Y cómo calculo el coste de las unidades que vendo?
Pues por diferencia entre el total de las compras más o menos ajustado por la variación de existencias, ¿vale? Entonces, una regla general que os voy a apuntar aquí para que la recordéis. Se pueden dar dos casos, es que las existencias finales sean mayores, ¿vale? Este es el caso que estamos aquí, que las existencias finales sean mayores a las existencias iniciales. ¿Eso qué quiere decir? Que no has podido vender todo lo comprado y por lo tanto has hinchado tu almacén, ¿vale? Si no has podido vender todo lo que has comprado, ¿eso qué quiere decir? Que el ajuste de la variación de existencias va a tener un saldo acreedor. Es decir, va a ser como un ingreso que compense las compras del ejercicio. Este es el caso que aquí nos ocupa. Si te ocurre lo contrario, si las existencias finales son menores a las existencias iniciales, lo que te ocurre es exactamente lo contrario. Es decir, que has vendido todo lo comprado y parte del stock, ¿vale? De las existencias iniciales. ¿Eso qué quiere decir? Que el ajuste de la variación de existencias va a tener un saldo deudor. ¿Por qué? Porque va a ser como un mayor gasto que le añades a las compras, porque no solo has vendido todo lo comprado, es que además has vendido parte de las existencias iniciales y por lo tanto tu coste de ventas, ¿vale? El coste total de las ventas va a ser superior a el importe de las compras. ¿Sí? ¿Ha quedado claro? Bueno, pues ahora lo que vamos a hacer es lo mismo, valorar de nuevo este mismo almacén, pero utilizando para ello otro criterio de valoración, que es el precio medio ponderado. Y aquí tenemos el mismo ejemplo, ¿vale? Exactamente el mismo ejemplo, pero vamos a aplicar un criterio distinto. Ya no vamos a aplicar el FIFO, que nos dice que las primeras entradas en el almacén serán las primeras salidas. El precio medio ponderado lo que nos dice es que calculemos una media ponderada del coste de adquisición de las mercancías. Es decir, nosotros tenemos inicialmente en el almacén 3.000 unidades a 1,5 existencias iniciales. Luego compramos 5.000 a 3, ¿vale? Gastamos un total de 15.000 euros. Es decir, que en mi almacén tenemos 8.000 unidades y en total nos hemos gastado, bueno, en total esas unidades están valoradas a 19.500 euros. ¿De dónde salen estos 19.500? Pues lo veis aquí en la fórmula, los 4.500 de las iniciales más la nueva partida que hemos comprado. ¿Cómo calculamos el coste medio ponderado de estos dos lotes? Pues muy fácil, dividiendo los 19.500 euros, que es lo que vale en conjunto el almacén, entre el número de unidades, 8.000. Así que este es el precio medio ponderado. ¿Veis? 19.500 menos 8.000. Este es el precio medio ponderado, ¿vale? Para el almacén en este momento, el 1 de diciembre. Luego lo que ocurre es que volvemos a adquirir 4.000 unidades, ¿vale? A 4. Mi almacén aumenta en 16.000, es decir, mi almacén aumenta en 16.000 euros, ¿de acuerdo? ¿Vale? De tal manera que pasa de 19.500 a 35.500, ¿sí? El número de unidades pasa de 8 a 12.000 y el precio medio ponderado lo vamos a calcular exactamente igual. 35.500 entre 12.000, eso me da 2,96, fijaos, aquí está la fórmula, ¿vale? Primera salida, muy fácil, tenemos el coste medio ponderado calculado ya, con lo cual los 2,96 se van a aplicar a las primeras salidas, de tal manera que el coste de las mercancías vendidas de este primer lote, de estas 2.800 unidades que han salido del almacén, el coste es de 2.883 euros. Una vez hemos vendido estas 2.800 unidades, ¿qué le pasa a mi almacén? Cambia su situación. Hay 9.200 unidades, 12.000 menos 2.800, me quedan 9.200, ¿vale? A 2,96, que es el coste medio ponderado, 27.216,67 euros, ¿sí? Volvemos a comprar 6.000 unidades, un total de 12.000.
¿Cómo cambia mi almacén? Bueno, pues ahora tenemos 15.200 unidades y el valor total del almacén son los 27.000 que tenéis aquí arriba más los 12.000, ¿sí? Así que este coste total lo vamos a dividir entre el número de unidades para que me dé el nuevo precio medio ponderado, que disminuye 2,58. ¿De acuerdo? Todo el sentido del mundo. Fijaos que hay que comprar una partida más barata que las anteriores. Cuando vendemos aquí los 8.000, este va a ser el precio medio ponderado que voy a aplicar a mis salidas para que me dé el nuevo valor del coste de ventas de este segundo lote que sale de mi almacén. ¿De acuerdo? Una vez tenemos valoradas las existencias finales, fijaos que aquí es el mismo ejercicio, pasa lo mismo. Teníamos inicialmente unas existencias iniciales de 4.500, nos quedamos con unas existencias finales de 18.576. ¿Eso qué quiere decir? ¿Qué es lo que representa? Lo que quiere decir es que no hemos conseguido vender todo lo comprado. Se nos ha quedado una parte del stock en el almacén. Por lo tanto, la cifra total de compras que hemos estado reconociendo a lo largo del ejercicio hay que ajustarla a la baja, disminuirla. ¿A través de qué cuenta? De la variación de existencias. De ahí que tengamos que hacer el ajuste de la variación de existencias al cierre del ejercicio. ¿Vale? Si hacéis el mismo análisis que hemos hecho para el FIFO del margen bruto, veréis que ocurre exactamente igual. El objetivo es que esta variación de existencias ajuste el importe de las compras para llegar al coste de ventas exactamente. Fijaos, los datos no estamos aplicando el mismo criterio. El FIFO aplica un criterio y el precio medio ponderado otro. ¿Eso qué quiere decir? Bueno, pues que obviamente las cifras que nos salen de existencias finales de coste de ventas y de ajuste por variación de existencias son distintas, ¿vale? Y eso es así porque estamos aplicando un criterio diferente, ¿sí? Por lo tanto, no podéis esperar que el resultado sea exactamente el mismo, ¿de acuerdo? Bien, con este ejemplo vamos a volver a la presentación de PowerPoint para seguir y cerrar el tema 5. Bien, seguimos entonces con la presentación. Esta transparencia un poco os viene a explicar lo que acabamos de ver con el método FIFO y precio medio ponderado. Yo creo que queda más claro con el ejemplo que hemos visto en Excel, pero bueno, aquí lo tenéis de manera tremendamente simplificada. Una cosa más, una vez tenemos valoradas nuestras existencias finales, ¿qué es lo que nos puede pasar? Lo que nos puede pasar es que le hayamos dado un valor a las existencias finales y resulte que realmente el valor es muy inferior. ¿Y por qué puede ser muy inferior ese valor? Pues simplemente porque tenemos unas existencias finales de pantalones vaqueros que hemos terminado y que, bueno, pues por algún motivo ya no están de moda, no se venden bien en el mercado, su posible precio de venta es muy bajo y ahí pues hay una pérdida de valor que hay que reconocer, ¿vale? No vamos a entrar en cómo calcular el deterioro de valor, aunque creo que tenéis algún ejemplo muy ilustrativo de cómo calcular ese deterioro de valor, pero que simplemente entendáis que ese concepto de pérdida por deterioro de valor que hemos visto muy por encima en los activos materiales y en los activos intangibles también se da en el caso de las existencias. Por lo que os digo, porque tú puedes haber fabricado una partida de pantalones que tienen tienen un valor de producción, un coste de producción de 10, ¿vale? Pero es que resulta que no hay quien los venda en el mercado, es decir, que los vas a tener que vender casi por un precio irrisorio. Pues obviamente, de los 10 que te cuesta, ¿cuánto vas a poder recuperar? ¿8? ¿Solo 8? Pues la diferencia es una pérdida de valor. A eso se refiere el deterioro de valor de las existencias. Vámonos al registro contable. El registro contable ya lo conocéis porque cuando reconocemos o compramos mercancía, compramos mercaderías, lo registramos como un gasto por compra de mercaderías, ¿sí? La realidad es que las empresas utilizan dos tipos de métodos. Nosotros estamos utilizando el método especulativo, que es el que nos recomienda el Plan General de Contabilidad y es el que nos obliga, ¿vale?, a tener que hacer ese ajuste por variación de existencias. Hay otro método en el que no vamos a entrar, que es el administrativo, y lo que hace este método es que simplemente reconoce las mercancías, las mercaderías, en lugar de como gasto en compras, las reconoce directamente como un mayor valor del activo
y cuando salen del almacén y con el método FIFO tienen claro cuál es el coste de esas mercancías que salen, pues dan de baja la mercancía, dan de baja el activo y reconocen ese coste de ventas. Fundamental que recordéis que el procedimiento que se sigue en España para el registro contable es el método especulativo, que es el que venimos utilizando, pero oye, en algún momento a lo mejor en el futuro os podéis encontrar con otro procedimiento y si os encontráis con otro y os llama la atención, pues que sepáis que es que existe otro que es el administrativo y que es ligeramente distinto el enfoque y que no requiere de ese ajuste final por variación de existencias. ¿De acuerdo? Vale, pues vamos a seguir. Método especulativo es en el que nos vamos a centrar porque es el que estamos utilizando. ¿Sí? Tiene una serie de ventajas, una serie de inconvenientes. Lo importante es que lo entendáis, que entendáis cómo funciona, sobre todo que entendáis que lo que necesitamos imputar a la cuenta de pérdidas y ganancias es este concepto de coste de ventas, que es efectivamente lo que estamos, es el coste de lo que efectivamente estamos vendiendo y la manera de llegar a él es que las compras del periodo se ajusten por la variación de existencias, ¿vale? Por la diferencia entre las existencias finales y las existencias iniciales, ¿de acuerdo? Bien, aquí tenéis todo el procedimiento de registro contable, ya lo hemos ido viendo a lo largo de los capítulos anteriores, ya lo conocéis porque al comienzo de curso sí que vinisteis haciendo este tipo de asientos con el profesor Vicente de Santiago, con lo cual, bueno, el tema de la variación de existencias también lo hemos visto, cuál es el objetivo de este asiento de ajuste, con lo cual directamente me voy a ir a los ejemplos, ¿vale? Tenéis aquí un ejemplo, este primer ejemplo es de deterioro de valor, no vamos a insistir mucho, casi que lo que necesitamos más es que entendáis este concepto de deterioro de valor de las existencias. Es decir, que si yo las tengo valoradas a 100, pero sé que en el mercado solo las voy a poder vender por 80, y ese concepto de las voy a poder vender es ese concepto técnico de valor neto realizable, si yo las compré por 100 y solo las voy a poder vender por 80 y yo al cierre del ejercicio sé que eso ocurre, ¿sí? Tengo que reconocer sí o sí una pérdida, ¿vale? Una pérdida por deterioro de valor de las existencias. Y luego tenéis aquí más adelante, junto con este primer ejemplo que es de deterioro de valor de las existencias de unas placas solares, podéis pararos un poco en este ejercicio que es un poquito largo, pero que lo que hace es aplicar el FIFO y el precio medio ponderado para valorar las existencias finales de móviles, calcular el coste de ventas, calcular las compras más o menos la variación de existencias y que entendáis, bueno, pues la relación entre los distintos conceptos, ¿sí? Las compras, la variación de existencias y el coste de ventas. ¿De acuerdo? Y hasta aquí el tema 5. Tenéis también ejercicios. Algunos de los ejercicios que tenéis en Moodle son los que están aquí volcados en las transparencias. Si tenéis cualquier duda sobre cómo se aplican los criterios FIFO o precio medio ponderado o sobre la valoración de existencias, pues ya sabéis que nos podéis contactar a través del foro de preguntas. Muchas gracias.